Hola, buenas tardes. Continuando con los contenidos del trabajo práctico número 1, vamos a continuar entonces con el teórico de crecimiento y desarrollo en una primera parte. Y luego vamos a hacer la segunda etapa. Muy bien. Entonces vamos a transmitir y les quería comentar también que aquí figura mi dirección de mail institucional y el mail de la cátedra, para que ustedes ante una necesidad puedan comunicarse con nosotros o conmigo particularmente si así lo necesitaran. Muy bien, vamos a comenzar entonces hablando de crecimiento y desarrollo. Ustedes ya han visto la primera etapa de crecimiento prenatal, desde la formación del huevo o cigoto y pasando por todos los estadios de embrionarios, de periodo fetal hasta el momento del nacimiento, que sería todo lo que vieron en embriología. Ahora vamos a ver el periodo postnatal que justamente se inicia en el momento del nacimiento y transcurre a través de los distintos periodos de la vida del ser humano en su proceso de crecimiento, desarrollo y madurez. Veamos qué se define como crecimiento. Crecimiento es el proceso físico-químico que ocurre en la materia viviente desde el nacimiento hasta la madurez. Es producto de la división celular que va a producir el aumento del número de las células. Esto, como ejemplo, siempre damos la talla, sería un ejemplo vívido de lo que es el aumento de la división celular. ¿Y cómo evaluamos este crecimiento? Este crecimiento lo evaluamos a partir de la magnitud, mediante la dimensión lineal, la velocidad, por los cambios por unidad de tiempo producidos en ese individuo, y por la dirección, que es el vector del aumento del tamaño. Por lo tanto, observamos en estas dos cabezas de individuos, de un recién nacido y de un individuo más adulto, las características de esa mandíbula poco desarrollada, de esa facie muy pequeña, muy poco desarrollada, de esa cabeza mucho más ancha y alta que la cara, y luego comparándola con el adulto joven, podemos observar un gran aumento de la cara en sentido vertical y una mayor proporcionalidad de lo que es cráneo y cara. Veamos entonces, todo eso se produce gracias al crecimiento, al desarrollo y a la maduración de todas esas estructuras óseas que estábamos viendo en esas dos figuras. Y con respecto a lo que es el desarrollo, podemos definirlo como un proceso constante que inicia en la fecundación, con la formación del huevo o cigoto, y se continúa a través de las distintas etapas que se van sucediendo de forma progresiva y ordenada hasta que el individuo alcanza la edad adulta. Tenemos un esquema de lo que son las etapas del desarrollo humano. La primera etapa prenatal, que recién les comentaba, que transcurre desde que se fecunda, desde que se produce la fecundación hasta el nacimiento. Una segunda etapa que es la infancia, que es el periodo que va hasta los 6 años desde el momento del nacimiento y que transcurre en un proceso de permanente crecimiento y desarrollo y cambios que, como les comentaba, es donde el niño comienza a ejercitar sus órganos sensoriales, primero con el gusto, luego el olfato, la vista, comienza a gatear, a intentar bipedestarse, luego adquiere capacidades básicas como manejar sus manos, luego se puede poner de pie, caminar, desplazarse por sus propios medios, hasta llegar a ese periodo preescolar, que está entre los 3 y los 5 años, en que todavía sigue siendo una infancia, digamos, un infante. Luego, el tercer periodo, que es el periodo de la niñez, es considerado a partir de los 6 años, cuando el niño comienza su etapa propiamente dicha de escolarización, y donde aprende en este momento y entiende y debe entender
que es un niño que tiene deberes y derechos, y es un periodo en el que se requiere más atención. Luego tenemos un cuarto periodo, que es el periodo de la etapa de la adolescencia, que transcurre entre los 13 y los 12 y los 20 años, que es el periodo de la escuela secundaria, donde encontramos un crecimiento acelerado en la talla, en el peso, en el cambio en el tono de la voz, que se hace mucho más grave, y aquí es donde se inicia el proceso de madurez sexual. Posteriormente encontramos una quinta etapa, que es ese periodo de la juventud, que va desde los 20 a los 25 años de edad, y donde el individuo avanza en su autoconocimiento, en su autocomprensión, tiene características como de, digamos, más madurez en su situación intelectual y, y psicológica, digamos. Y es el periodo en donde, bueno, pueden realizar trabajos, conseguir trabajos o estar en la facultad, en la universidad, donde ya su periodo de niñez y de adolescencia quedó atrás y ya comienza a transitar ese proceso de maduración final, digamos. Y luego está la etapa de la adultez, que es desde los 25 hasta los 60 años, donde el individuo alcanza una plenitud en la evolución física, biológica y psíquica. Posteriormente, tenemos la etapa de la vejez o de la ancianidad, que comienza a partir de los 60 años en adelante, y donde se produce una creciente disminución de la fuerza física que a su vez conlleva a una disminución de la capacidad intelectual y mental en general. El desarrollo, podemos decir que son los cambios estructurales mediante los cuales los tejidos se van diferenciando para alcanzar caracteres somáticos y funcionales propios de la especie, es decir, completar la maduración. Es referido a los cambios sufridos en la forma, en la estructura, en la posición y relación que tienen lugar en un organismo a través de su ciclo vital, y que es ni más ni menos que el aumento de la complejidad. Con respecto a la maduración, podemos definirla como cambios ocurridos con la edad. Cada etapa de esas etapas que habíamos visto del desarrollo tienen cambios que van produciendo maduración de distintas estructuras, de distintos órganos. Y, por ejemplo, en la pubertad tenemos ese periodo de maduración rápida y de crecimiento acelerado, y sabemos que un órgano madura cuando éste alcanza el mayor grado de perfeccionamiento. Sabemos entonces que la maduración es la estabilización del estado adulto provocado por el crecimiento y el desarrollo, como veíamos, entre los 25 y los 60 años. Según Mojers, existen dificultades semánticas cuando se consideran las tres palabras como es crecimiento, desarrollo y maduración. Cada término conlleva conceptos no presentes en el otro, pero sin embargo hay una superposición de ellos entre sí. Entonces decimos que la maduración de un órgano es cuando esté alcanzado su mayor grado de perfeccionamiento funcional, y es la estabilización del estado adulto provocado por el crecimiento y el desarrollo. Entonces, ahora aparece un nuevo término que es el concepto de la normalidad. A fin de estar en condiciones de juzgar el crecimiento y la maduración individual, necesitamos tener estándares o criterios de normalidad de alguna forma mediante los cuales podamos referirnos a las variaciones individuales. Por ejemplo, en un niño, su crecimiento normal debe estar determinado por un rango de variaciones del potencial del crecimiento de ese niño o de esos niños en la misma edad, en el mismo rango etario. Entonces aquí surgen los conceptos de patrón, variabilidad y cronología.
Veamos qué significa patrón. Este término representa la proporcionalidad, pero de una forma más compleja, porque son los cambios que se producen a lo largo del tiempo, que es lo que veíamos recién. De tal edad a tal edad se producen cambios, rasgos particulares que determinan que ese individuo se encuentra en la adolescencia o que ese individuo se encuentra en la madurez. Entonces, en vez de clasificar a las personas como normales o anormales, es más útil pensar en términos de desviaciones, como hacemos las desviaciones estándares cuando valoramos las curvas de Gauss. Aquí también pensamos en términos de desviaciones de los patrones habituales y cuantificamos esa variabilidad. Una forma de hacerlo es comparar, como decíamos antes, a un niño determinado con sus semejantes, mediante tablas de crecimiento estándares. Entonces surgen las distintas tablas que evalúan el crecimiento, la maduración sexual, que evalúan la maduración de determinados órganos, que ya lo vamos a ver en un ratito. También tenemos que tener en cuenta otro término que se refiere a la translocación, que es el cambio de posición que obtiene un órgano cuando crece él o sus vecinos. Entonces, según Enlow, es el cambio de posición que tiene una estructura determinada. Por ejemplo, si la punta del mentón se mueve hacia abajo y adelante, pero se mueve mucho más por el crecimiento de la mandíbula que del mentón en sí mismo, porque la mandíbula crece en el cóndilo y en el borde posterior de la rama mucho más que lo que crece el mentón. Y eso permite que la mandíbula, al crecer hacia arriba y atrás, se transloque o se traslade hacia abajo y adelante. Es el cambio que observamos en el mentón. Si ustedes ven, hay mucho mayor crecimiento en el borde posterior y en el cóndilo que en el mentón propiamente dicho. Bueno, tenemos dentro de los factores que pudieran influir en el crecimiento y el desarrollo de las estructuras, tenemos factores intrínsecos como son el sistema neuroendocrino, que regula la glándula tiroides, la hipófisis que regula la hormona de crecimiento, todo este sistema neuroendocrino que si funciona normalmente, vamos a tener un crecimiento normal de ese individuo. Pero si hay alguna modificación en las funciones de la glándula tiroidea o de la hipófisis con respecto a secretar la hormona de crecimiento, también el individuo va a tener cambios estructurales en sus sistemas. También el sistema nervioso es otro de los factores que puede influir en el cambio del crecimiento normal, como es el del sistema vegetativo o neuroendocrino. También la herencia es otro factor que puede influir en el crecimiento y en el desarrollo de un individuo, así como las características raciales, los factores étnicos, el sexo, las enfermedades endógenas y estas van a ir modificando en positivo o en negativo todas esas estructuras que nosotros vemos que van produciendo el cambio estructural de ese individuo y van permitiendo modificarse, crecer y madurar. Existen también factores extrínsecos que pueden modificar el crecimiento y el desarrollo, como son los factores ambientales a partir de características climáticas de distintas zonas geográficas, eventos meteorológicos que puedan suceder y que puedan modificar de forma externa ese crecimiento y ese desarrollo de ese individuo. También las vitaminas, la falta o el exceso de vitaminas, el tipo de alimentación que el individuo recibe. También las enfermedades agudas y crónicas que afectan extrínsecamente o en forma externa a ese individuo. Las enfermedades infecciosas agudas, esos procesos febriles
que estimulan el crecimiento estatural. Muchos niños que cuando tienen enfermedades infecciosas agudas a repetición, terminan teniendo un crecimiento estatural mucho mayor. Las intoxicaciones agudas y crónicas también afectan o modifican el crecimiento normal y también las radiaciones. Todos estos son factores extrínsecos que pueden afectar al crecimiento normal de las estructuras. Veamos cuáles son las teorías del crecimiento craneofacial. Las teorías directrices. Existieron investigadores que generaron hipótesis alrededor de cuáles eran las estructuras o cuáles eran los directores o que generaban un mandato mayor sobre el crecimiento de ese sistema craneofacial. Y entonces Sicher, con su hipótesis de la dominancia sutural, expresaba que el crecimiento, la directriz del crecimiento craneofacial se producía por una dominancia en el crecimiento por el crecimiento de las suturas. Y bueno, no estaba equivocado porque también las suturas influyen en el crecimiento craneofacial. Luego aparece la hipótesis de Scott, que habla de que existen centros de crecimiento importantes como son el crecimiento periostal endostal, las porciones cartilaginosas del cráneo y el tabique nasal, que sabemos que son también directrices del crecimiento craneofacial y que permiten el desarrollo y el crecimiento de todas estas estructuras. Luego, otra hipótesis, como es la de Moss, que habla de la matriz funcional o de las cápsulas funcionales, expresa que los tejidos blandos que están incluidos dentro de las estructuras óseas del cráneo y de la cara son también generadores y directrices del crecimiento de esas estructuras. Y por lo tanto, entonces, tenemos que considerar que cada una de ellas tiene algo de razón y cada una de ellas tiene un papel importante en el crecimiento y el desarrollo de las estructuras del sistema craneofacial. Y así lo entendió Van Limburg, que reunió a todas, dándoles a todas el valor y la importancia que todas y cada una de ellas tienen en el estímulo del crecimiento craneofacial. Tenemos también elementos o factores que van a alterar el crecimiento de las estructuras. Y existen factores genéticos intrínsecos que van a generar cambios en la estructura craneal, o factores epigenéticos locales o factores ambientales generales. También tenemos factores genéticos intrínsecos que van a modificar el crecimiento condrocraneal a nivel de la base de cráneo, factores epigenéticos generales y factores ambientales generales. Y también tenemos el crecimiento desmocraneal a través de las suturas y el periósteo mediante factores genéticos intrínsecos que pueden modificar, factores epigenéticos locales y factores epigenéticos generales. Como ustedes observan, los distintos factores que observamos en este cuadro son diferentes en cuanto a cómo afectan a las estructuras según el lugar donde asienten, pero además pueden o no influir sobre otras estructuras o sobre otros sistemas. Fíjense que en el crecimiento desmocraneal no encontramos, por ejemplo, factores ambientales generales, pero en la base craneal podemos encontrar factores ambientales generales que modifiquen este crecimiento de la zona condrocraneal. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta cómo funcionan estos factores y cómo alterarían estas estructuras. ¿Qué son las matrices funcionales que estábamos nombrando recién? Existen una matriz capsular, que eran las matrices que generaban a través
de los tejidos blandos que se encuentran en estas cápsulas, que son la cápsula craneal, la cápsula ocular y la cápsula bucal y faríngea, con todos esos tejidos blandos que se encuentran alojados en esas estructuras, van a modificar o van a ser directrices del crecimiento. Y entonces hablamos de una matriz capsular. También existen matrices periósticas que van a ir modificando según la función que ese tejido realice sobre esa estructura ósea, mediante el crecimiento endostal periostal, que van remodelando las superficies de las estructuras óseas. Vamos a hablar entonces de lo que son campos de crecimiento. Los campos de crecimiento tienen una función de marcapasos que está controlada por las partes blandas, vecinas, que era lo que decíamos antes, los músculos, los tegumentos, los vasos, los tejidos, el tejido conectivo, el cerebro, todas las estructuras blandas que asientan sobre las estructuras óseas, que le van a ir dando modelación a esa estructura ósea. Pero además existen centros de crecimiento, que son zonas especiales que controlan el crecimiento total del hueso. Esos centros son centros activos de crecimiento, como son la sincondrosis de la base de cráneo, todas las sincondrosis que se encuentran en la base de cráneo, el cartílago del cóndilo, la tuberosidad del maxilar superior que crece hacia atrás y hace que todo ese proceso tenga un aumento en la longitud del arco. También las suturas circunmaxilares y las suturas también craneales y los procesos alveolares. O sea que todos estos centros activos son los llamados centros de crecimiento, zonas especiales que controlan el crecimiento total del hueso. El desplazamiento primario de una estructura ósea entonces es cuando el propio hueso crece en un lugar y, por ejemplo, si el maxilar superior crece en esta zona posterior, se va a desplazar por sí mismo hacia adelante porque supongamos que hace contacto con la zona posterior de la base, con la zona basal de la base craneal. Entonces, chocaría contra esta superficie y se desplazaría hacia adelante. Por lo tanto, es el crecimiento que produce un propio hueso y el desplazamiento que el mismo hueso genera. Mientras que un desplazamiento secundario se refiere al crecimiento, por ejemplo, de la base craneal, que por estar el maxilar adherido a la base craneal, se va a desplazar hacia adelante. Entonces, este desplazamiento sería un desplazamiento secundario. Es el desplazamiento que se produce por el crecimiento de otro hueso. Entonces, es empujado hacia una dirección determinada. Veamos ahora los tipos de crecimiento de los tejidos. Tenemos un crecimiento intersticial, que habla de tejidos blandos, un crecimiento aposicional, que solo se va a producir en el hueso, con una osteogénesis intramembranosa y endocondral. Y un crecimiento sutural que se ocurre en las zonas de las suturas, que son áreas ocupadas por tejido conectivo o por cartílago que separan los huesos del cráneo y de la cara. Veamos entonces a qué se refiere cada una de estos tipos de crecimiento. La osteogénesis intramembranosa se produce si el hueso se forma en el tejido membranoso, sus células mesenquimatosas indiferenciadas van a elaborar matriz osteoide y estos se van a convertir en osteoblastos y luego esa matriz osteoide se calcifica y de ello resulta el hueso. Existe otra forma de osteogénesis, que es la osteogénesis endocondral, es cuando el hueso se forma en cartílago. El tejido mesenquimatoso primero se convierte en cartílago, las células del cartílago se hipertrofian, su matriz se calcifica, las células degeneran, el tejido osteógeno o osteoide invade al cartílago en fase de muerte y es reemplazado.
Entonces, este sería la osteogénesis endocondral. Veamos ahora, perdón, cómo se produce en un esquema y cómo se deriva una osteogénesis de otra. La endocondral van a partir de células mesenquimáticas que van a formar cartílago, que luego se hipertrofian, se erosionan, forman matriz osteoide que degenera, muere, se calcifica y llega a la etapa final de formación de hueso. Mientras que cuando deriva de un tejido mesenquimatoso, se va a producir un crecimiento, una osteogénesis intramembranosa, ese tejido membranoso se transforma en osteoblastos, luego en una matriz osteoide que se calcifica, pero a partir de tejido membranoso y no de cartílago. Todas son células mesenquimáticas, pero cada una va a trabajar o se va a desarrollar según la zona o según en lo que se transforme. Según en la zona que le dé su formación. Muy bien. Hablábamos antes de las curvas acumulativas de crecimiento para el tejido nervioso, muscular y linfoideo. ¿Se acuerdan cuando les mostré esa foto de esa calota craneana de ese individuo que tenía una cabeza muy grande y una cara muy chiquita? Bueno, dijimos que eso se producía, esas características las tenía un niño en el momento del nacimiento. Entonces, en el momento del nacimiento, como observamos en este cuadro de curva acumulativa, vemos que el que tiene mayor desarrollo en porcentaje final es el tejido linfoideo. ¿Por qué les parece que el tejido linfoideo va a tener un mayor desarrollo en el momento del nacimiento? Bueno, ese tejido linfoideo va a tener un mayor desarrollo en el momento del nacimiento, dado que ese niño que sale al mundo, que recién nace, necesita de todas sus defensas para poder desarrollarse, desenvolverse en ese medio prácticamente hostil después de haber estado protegido en el antro materno. También hay otro elemento que es el cerebro, otro tejido que es el tejido del cerebro, que tiene un 70% de su desarrollo en el momento del nacimiento y que luego va a ir haciendo un aumento en esa curva que después se hace una meseta llegando a los 18 años de edad. Entonces, observemos por qué les parece que ese cerebro tiene que estar en ese porcentaje o está en ese porcentaje de crecimiento. Bueno, porque realmente el niño tiene que empezar a desarrollar funciones, como por ejemplo, la primera función del sistema vegetativo es la respiración y por lo tanto tiene que tener un desarrollo importante para poder ejercerla, además de alimentarse, que es la segunda función que va a realizar. Y entonces, en ese momento, ese tejido nervioso tiene que estar bastante desarrollado. También necesitamos de los músculos de la cabeza con un 40% del desarrollo para poder mantener lo más erguida posible su cabecita, que en ese momento es como lo más pesado que tiene en el cuerpo, ¿verdad? Entonces necesita poder, con sus músculos de la cabeza, tener su cabecita lo más erguida posible. Todo esto para permitirle al recién nacido defenderse en el momento del nacimiento. Todas estas estructuras van a ir creciendo, madurando, alcanzando el 100% de su madurez cuando llega a los 18 años de edad. Fíjense cómo esta curva va aumentando. La que va disminuyendo un poco, que de 120 pasa a 100%, es la del tejido linfoideo. Pero que en realidad el crecimiento final es cuando alcanza ya la conclusión de ese crecimiento y desarrollo y que todo sea meseta y comienza a madurar cada una de esas funciones con mayor plenitud.
Veamos entonces ahora la curva del crecimiento incremental según el sexo. Acá está mal, no es género, sino sexo. Cuando hablamos del crecimiento por año, vemos que el niño en el momento del nacimiento, tanto varones como mujeres, tienen el mismo, digamos, la misma curva, el mismo incremento de crecimiento. Luego tenemos el periodo de lactancia, donde tanto varones como mujeres continúan en un mismo valor descendente, se ameseta a partir de los 3-4 años, hasta que llega el periodo entre los 8 y los 9 años, donde comienzan a cambiar estas curvas. En la mujer van a aumentar porque entre los 10 y 11 años, o 11 o 12, comienza su pubertad, su adolescencia, y comienzan a tener su desarrollo sexual. Tienen un desarrollo más rápido, más corto y antes que el varón, que tiene un desarrollo más lento, alcanza un mayor tiempo y más tardío en su maduración con respecto a su sexo. Entonces, aquí hablamos siempre de las 3T que promulgaba Ricketts, el doctor Ricketts, que decía el crecimiento de las 3T porque las niñas crecen más tempranamente, alcanzan un menor tamaño y terminan más temprano. Y los varones tienen un desarrollo más tardío, demoran más tiempo y alcanzan un mayor tamaño. Entonces son las 3T del doctor Ricketts. Muy bien. Existe otra curva de crecimiento acumulativo del cráneo y de la cara, y que ya lo habíamos visto, que les mostraba en esa diapositiva primera, donde el ancho del cráneo, la altura y la profundidad tenían un mayor crecimiento en el momento del nacimiento con respecto al ancho, a la altura y a la profundidad facial, que se veía mucho más pequeña que la altura, el ancho y la profundidad del cráneo. Esto nos demuestra en estas curvas de crecimiento acumulativo cómo el cráneo y la cara tienen distintos porcentajes de crecimientos desde el nacimiento en adelante. Y bueno, y estas tablas de percentiles, donde se relaciona la talla y el peso para ambos sexos, son las que utilizan los médicos pediatras para valorar la relación entre talla y peso con la edad de los niños que acuden a sus servicios. Muy bien, aquí está lo que yo les decía recién. Si observamos el crecimiento del cráneo con respecto a la cara, vamos a observar un gran tamaño de lo que es la altura, el ancho y la profundidad de la cabeza del recién nacido con respecto al ancho, a la cara y a la profundidad de esta parte de la carita del individuo. Muy bien. Tenemos que decir entonces que el crecimiento no constituye un proceso constante y uniforme. Lo hace por saltos o arranques, aunque existe un cierto método en esa irregularidad. Observemos entonces distintas características de los cartílagos que intervienen en ese crecimiento y desarrollo de todas estas estructuras. Tenemos un cartílago primario que tiene un crecimiento intersticial, es autónomo, está regido por un control genético, resiste a las presiones, es avascular, es acelular no calcificado y no requiere de una membrana nutriente. Y es el cartílago que se encuentra en la base de cráneo, dándonos lugar a las sincondrosis. Estas no son suturas, sino son sincondrosis. Y tienen esta característica el cartílago primario y todas las sincondrosis de la base de cráneo. Mientras que existe
un cartílago secundario que tiene un crecimiento adaptativo, no tiene control genético, responde a las presiones, es inflexible, es calcificado, es vascularizado y requiere de una membrana de cobertura. Y esto se refiere al cartílago secundario que permite el crecimiento del cóndilo mandibular. Es una de las áreas donde se encuentra cartílago secundario. Es la diferencia que existe entre las características de uno y otro cartílago. Muy bien, hemos llegado al final de la clase. Vamos a posteriormente continuar con la otra parte de crecimiento y desarrollo. Nos falta valorar los crecimientos suturales y las características del individuo en su crecimiento según las estructuras que nosotros evaluemos. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.